Esta de duda conferencia o lo que comenzará a sea. grabarse. Vale. Supongo que la cámara ya se verá bien, como no me sale en la vista previa. Pero bueno, si lo desean, vamos a comenzar ya. Y bueno, tal y como han comentado, la charla de hoy la he querido enfocar sobre todo a la génesis de los asesinos seriales y bueno, más concretamente a la influencia que puede ostentar la figura materna dentro de la creación de un asesino serial, sobre todo incardinado en el seno de la familia, de la educación parental. Y bueno, pese a que primero voy a hacer un breve repaso de todos los factores que podrían influir en la génesis de un asesino serial, no será hasta a mitad y a final de la charla cuando ya entre de lleno en esta temática y ya clarifique realmente cuál es o cuál puede ser la influencia materna. Vale, antes de comenzar a entrar en materia, he querido clarificar el término asesino serial, ya que es sumamente relevante distinguir el término asesino serial de asesino ocasional. En este caso, el término serial killer fue acuñado por el criminólogo y exagente del FBI, Robert K. Ressler, en los años 70. Y bueno, si nos centramos en el manual de clasificación criminal, podríamos entender el asesinato serial como aquel que se comete, perdón, el asesino serial como aquel que comete 3 o más delitos separados en el tiempo, lo lleva a cabo en 3 o más lugares distintos y siempre existe un periodo de enfriamiento emocional entre cada delito. Es decir, desde que realiza un delito hasta que realiza el otro, normalmente puede transcurrir un lapso temporal, aproximadamente puede que sea 30 días, más o menos rondando esa fecha. Y cuando realmente necesita volver a cometer el delito es cuando emprende una nueva caza criminal. A su vez, Scott, en el año 2008, advierte que serían sujetos que actúan acompañados de un claro componente volitivo, destacando Scrape, que en ese mismo año, que estos sujetos no son monstruos, no son seres malignos, sino todo lo contrario. Tal y como advertí en el resumen de esta ponencia, aquellos a los que llamamos monstruos realmente han tenido infancias monstruosas, por lo que no son seres malignos, sino todo lo contrario, son personas que van a alcanzar los extremos del ser humano. En este punto, tenemos que tener en cuenta que la existencia de criminales seriales supone un reducido porcentaje del total de delitos violentos y de agresiones sexuales graves. No obstante, el coste humano que acarrean a las comunidades donde actúan es demasiado alto, como ya todos podemos entender. Asimismo, tal y como destacan Hart y Hare en el año 97, los asesinos seriales presentan una muy alta reincidencia, por lo que debemos entender que son resistentes al tratamiento, tal y como destaca Lussell en el año 98 en su obra Treatment and Management of Psychopaths, donde destaca que estos sujetos muestran una especial resistencia al tratamiento terapéutico, tanto dentro como fuera de un centro penitenciario. Por lo que entendemos que va a cobrar una especial importancia el conocer este fenómeno, el comprenderlo, el descubrir y estudiar cuál podría ser su etiología, y todo ello enfocado hacia lo más relevante en este ámbito, que sería la prevención. En este punto, podemos destacar una frase que supongo que todos conocemos y que se ha hecho, es muy conocida en todos los países, y es que más vale prevenir que curar, y qué duda cabe que es muchísimo más relevante prevenir aquello que no tiene o que parece no tener cura, como es el fenómeno del asesinato serial. Por lo tanto, pese a la creencia popular de que estos sujetos surgen de la nada, de que sin previo aviso pueden convertirse en torturadores de animales y en cazadores de hombres y de mujeres, no es así. Es decir, no existen sujetos o asesinos en serie que salgan de debajo de las piedras,
sino que realmente si analizamos sus vidas, su currículum vitae, su carrera criminal y sobre todo su infancia, podemos ver toda una serie de factores de riesgo que han podido crear este fenómeno del asesinato serial. Y por lo tanto es ahí donde desde nuestro campo de estudio tenemos que principalmente centrarnos. Por este motivo, la importancia criminológica del estudio del origen o de la etiología del asesino serial se mostraría principalmente en la posibilidad de crear programas preventivos que sean eficaces, eficientes y efectivos. Y bien, en este punto, Hugo Mustenberg, que sería el padre de la psicología jurídica, en su obra On the Witness Stand, advierte que nadie es criminal de nacimiento, es decir, nadie nace siendo asesino serial, sino que es la sociedad la principal responsable del crimen, por lo que la prevención de este y del fenómeno del asesino serial va a ser muchísimo más importante que su tratamiento. No obstante, el estudio de la etiología del asesino serial, por desgracia, no está exenta de ciertas dificultades, como podéis ver las siguientes. En primer lugar, se trata de una temática sumamente truculenta, la verdad es que muy sensacionalista y muy tergiversada, sobre todo en aquellos ámbitos con escasa cientificidad, ¿no? Donde tratan el fenómeno del asesino serial de forma bastante poco objetiva, científica, empírica. Por lo tanto, este ámbito de estudio genera cierto recelo a estudiar pues, de forma crítica, empírica y realmente de adentrarnos en la mente de un asesino serial y comprender que, como ya he comentado anteriormente, no son monstruos, sino que son personas como nosotros que van a alcanzar el extremo de lo humano. Asimismo, en España tenemos una dificultad añadida y es que existe muy poca investigación criminológica sobre asesinos seriales y ello ocurre porque este fenómeno no es muy común en nuestro país, por fortuna. Lo que ocurre que su estudio no haya constituido una prioridad en este ámbito y que, por tanto, para conocer este fenómeno y adentrarnos un poco más en sus raíces, tenemos que acudir a referencias criminológicas, científicas, llevadas a cabo en Estados Unidos, sobre todo por el FBI. En tercer lugar, como ya he comentado, debido a que estos sujetos muestran el lado oscuro del ser humano, la sociedad muestra un alto retribucionismo y un alto punitivismo frente a ellos, ¿no? Y realmente no desean su tratamiento, sino que quieren para ellos la inocuización, es decir, condenarlos de por vida, aislarlos de la sociedad y nunca más volver a conocer de su existencia. Finalmente, la información procedente del ámbito científico es muy dispersa, por lo cual aglutinarla resulta una tarea bastante compleja. No obstante, si llevamos a cabo un análisis preliminar de los perfiles de asesinos seriales, nos muestra que muchos de ellos son varones de raza blanca, proceden de clases socioeconómicas medias y bajas, se sitúan entre los 20 y los 40 años y, lo más importante y relevante para esta ponencia, que muchos de ellos, al analizar sus infancias, han presentado abusos físicos, sexuales y psicológicos. Por lo tanto, aquí nos surge la eterna pregunta, ¿no? La de asesino serial, ¿se nace o se hace? En este aspecto es sumamente complejo estudiar la infancia de un sujeto y ver que un niño feliz, con una infancia totalmente feliz, sin la presencia de trastornos mentales o de personalidad, sin problemas en la crianza, sin ningún tipo de problema de desarrollo, de crecimiento, sin factores de riesgo biológicos, psicológicos, es muy difícil que una persona con este perfil acabe convirtiéndose en asesino en serie, sino todo lo contrario. Normalmente observaremos la presencia de ciertos factores de riesgo de carácter biológico, psicológico o social que acrecentarán
la probabilidad de que este sujeto se convierta en un delincuente o en un asesino en serie. Por lo tanto, tal vez deberíamos cambiar esta pregunta y realmente preguntarnos si asesino serial se nace o, mejor dicho, lo hacen. Por ello, vamos a realizar un breve y rápido análisis de los factores de riesgo biológicos o de distintas explicaciones sobre su etiología que se han llevado a cabo hasta el momento para centrarnos, como ya he dicho anteriormente, más de lleno en la materia que nos incumbe. Desde las culturas más primitivas ya se intentó explicar el origen del asesino serial, porque ya hemos dicho que es una materia sumamente truculenta, ¿no? que realmente parece despertar el interés de todas las sociedades en las que tiene actividad de ese tipo de sujetos. Por lo que en los inicios de la civilización humana se comenzó a pensar que estos sujetos realmente poseían en su interior una posesión demoníaca, es decir, un espectro demoníaco que tomaba el control de su forma de actuar, de pensar, etcétera, ¿no? Y que realmente era esto lo que causaba que estos sujetos matasen de forma serial. Más tarde, en la Edad Media, se repite la misma explicación etiológica, destacando a que las personas con trastornos mentales realmente eran personas locas que albergaban en su interior el mal en forma de espectro demoníaco, ¿no? Y realmente era esto lo que los empujaba a matar. Hipócrates, por su parte, destaca que la etiología del asesino serial se encuentra en una enfermedad del alma, específicamente en el desequilibrio de diversos de humores, como puede ser sangre, flema, bilis y bilis negra. Sería este desequilibrio de humores en el cerebro lo que realmente causaría este fenómeno del asesino serial. Qué duda cabe que todas estas explicaciones están más que marchitas, ¿no? hoy día. Y no será hasta a partir del siglo XIX, un poquito más reciente, cuando surgen nuevas teorías etiológicas basadas en los enfoques librepensadores, sobre todo con el surgimiento de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Estos nuevos enfoques van a conseguir eliminar las explicaciones más arcaicas sobre la delincuencia y sobre todo sobre el fenómeno del asesino serial, allanando el nuevo camino investigativo y así ofrecer vía libre a la criminología y a su estudio sobre el ser humano y su desviación social. Cierto es que, pese a que todavía existe un cierto halo de sinuosidad en este ámbito, ya se intentaron, ¿no? Como ya he comentado, desde la antigüedad, dar respuesta al origen. En un primer momento surgieron los factores genéticos, ¿no? Con la siguiente pregunta: ¿existe un gen del mal? En este punto destacaría César Lombroso en el año 1876 con su obra El hombre delincuente, donde redactó una clasificación compuesta por criminales natos, criminales enfermos y criminaloides, destacando que serían los primeros, los criminales natos, aquellos que nacerían siendo delincuentes. Mostrarían un comportamiento realmente atávico, es decir, propio de un estado evolutivo anterior. Y además sus rasgos morfológicos serían sumamente distintos al de los sujetos a los sujetos no delincuentes, ¿no? El rostro asimétrico, orejas muy grandes o muy pequeñas, mandíbula y pómulos muy prominentes, brazos largos, etc. Más tarde surgirían las teorías biologicistas, intentando explicar el fenómeno de la delincuencia y del asesinato serial por la existencia de anomalías genéticas, como por ejemplo las alteraciones cromosómicas, ¿no? Y en este punto destacaría la anomalía cromosómica X y Y, también conocida como la trisomía, el síndrome del supermacho y el síndrome de Jacob. Jacobs y demás colaboradores en el año 65 evaluaron a un total de 197 sujetos y destacaron la existencia de esta anomalía cromosómica en 7 sujetos. Qué duda cabe que la
la validez empírica de este estudio brilla por su ausencia, ¿no? Es decir, existirían 190 sujetos restantes que no presentarían esta anomalía cromosómica. No obstante, a pesar de esto, estos autores creyeron que habían dado con el cromosoma del crimen, ¿no? Realmente con el cromosoma del mal. Más tarde, se llevan a cabo diversos estudios con niños adoptados, uno liderado por Cloninger y Bowman en el año 82 y otro por Mednick y Cabrieli en el año 84. Estudiaron las vidas de distintos niños adoptados y destacaron que cuando existe una predisposición biológica al crimen, sobre todo la existencia de padres o madres delincuentes, estos menores cometerían un mayor número de delitos. Finalmente, los estudios con gemelos monocigotos y dicigotos demostraron que los monocigotos presentaban una mayor concordancia en los niveles de delincuencia, un 50% los monocigotos frente a un 20,5% los dicigotos. Por lo tanto, poco a poco esta corriente fue abandonada de forma paulatina, ¿no? por muy diversos motivos. Ya que el hecho de venir al mundo con un factor de riesgo genético no significa que imperativamente el sujeto se vaya a convertir en aquello que más se teme, ¿no? En un cazador de hombres y mujeres. Todo lo contrario, esta característica hereditaria poseería una mayor envergadura cuando se diese de forma concurrente con otro tipo de factores de riesgo de carácter social, en este caso familiar. Por lo tanto, debido a la escasa certeza empírica, a los problemas metodológicos para llevar a cabo estas investigaciones, etcétera, logró conseguir que definitivamente se abandonasen esas ambiciosas esperanzas por hallar el gen del mal y realmente se comenzase a utilizar el término predisposición biológica. Más tarde, destacar que bueno, las investigaciones de asesinos seriales no se estancaron aquí, sino que siguieron avanzando indudablemente para intentar descubrir si existe algún tipo de factor biológico o predisponente que podría afectar el cerebro de estos sujetos y convertirlos, por tanto, en asesinos. Tendríamos en primer lugar los factores, tendríamos en un primer momento a Adrian Rain, destacando en diversos estudios el importante rol de la corteza prefrontal y del lóbulo temporal sobre el cerebro y sobre la predisposición de conductas agresivas y antisociales. Estas anomalías realmente generarían una alteración en las emociones y crearían una predisposición a las conductas violentas. Asimismo, este mismo autor advierte que dependiendo de este tipo de alteración, encontraríamos lo que vienen siendo los asesinos en serie organizados, que como él denomina asesinos depredadores, o asesinos desorganizados, que serían los asesinos afectivos. Bueno, supongo que muchos conoceréis esa distinción de organizados y desorganizados llevados a cabo por los agentes del FBI que componen la UCC, la Unidad de Ciencias del Comportamiento, y que realizan en los años 80. En este punto, sujetos con una actividad casi homogénea en este lóbulo prefrontal mostrarían un mayor control de sus impulsos. Por el contrario, sujetos con una muy escasa actividad en esta zona presentarían, por tanto, una fuerte impulsividad y, por tanto, estarían mucho más abocados a esta agresividad desbordada. Seguidamente, Damasio, en el año 94, nos habla de que pueden existir sujetos con una capacidad totalmente normalizada de autocontrol, adecuada, que sufren lesiones en esta región y que, como consecuencia, acaban desarrollando deficiencias emocionales muy semejantes al comportamiento psicopático criminal. Es lo que Damasio denomina sociopatía adquirida, ¿no? En caso de lesiones en esta región, y en este punto tendríamos el caso de Phineas Gage como principal referente de esta sociopatía adquirida.
Rain, en el año 2000, también destaca en los sujetos con un trastorno antisocial de la personalidad una reducción de la materia gris a nivel prefrontal. Asimismo, también se destaca en relación al sistema nervioso autónomo que una baja respuesta electrodérmica, así como una baja frecuencia cardíaca, estarían sumamente relacionadas con personas que presentarían una psicopatía, ¿no? Serían sujetos que ante el estrés no sentirían ningún tipo de nerviosismo y que por tanto se verían abocados siempre a esa búsqueda de sensaciones. También se destaca la presencia de una personalidad psicopática, ¿no? Con todos los rasgos que realmente esta entrañaría: ausencia de empatía, ausencia de remordimientos, conducta antisocial. Es cierto que, y esto hay que matizarlo, no todos los psicópatas son asesinos en serie, qué duda cabe, y no todos los asesinos en serie son psicópatas. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que muchos de los asesinos en serie presentan una personalidad psicopática, por lo que entendemos que esto también podría ser un factor para que los sujetos se convirtiesen en asesinos seriales. Finalmente, en el ámbito de la neuroquímica, destacaríamos niveles anómalos en neurotransmisores y neuropéptidos, con esa tendencia al comportamiento violento y antisocial de estos sujetos. Asimismo, bajos niveles serotoninérgicos también fueron hallados en estos individuos. Cabe destacar que un buen nivel de serotonina induce a una regulación de los estados de ánimo, del impulso sexual, de la agresividad, la excitación, impulsos violentos, etc. También se destacó la presencia de altos niveles de testosterona, también muy relacionados con la agresividad, la violencia, y sobre todo se descubrieron estos altos niveles tanto en sangre como en saliva. Por lo tanto, vamos a matizar un poquito. ¿Realmente existe sujetos, es decir, realmente la existencia de estos sujetos se debe a que presentan un cerebro distinto al nuestro? Pues bien, es cierto que los asesinos seriales muestran desde el mismo momento en el que nacen una predisposición especial a la violencia y a la agresividad. No obstante, esta violencia se manifestará o no en función del entorno que rodea a estos sujetos, ¿no? Y realmente en ese entorno en el que vaya a transcurrir su infancia y su adolescencia. Por lo que podemos destacar una magna diversidad de circunstancias sociales que influirían en estos sujetos para que presenten o no una predisposición biológica latente. Estas podrían crear un contexto de riesgo que favoreciese la formación de sujetos antisociales. No obstante, debemos volver a remarcar nuevamente que la infancia va a destacar como principal causa explicativa de sus carreras criminales, siendo sobre todo el ámbito familiar una de las principales esferas de influencia. Y por lo tanto es esta esfera donde vamos a centrar el análisis durante esta ponencia. Tal y como advierte Borràs Roca en el año 2002, la mera presencia de factores individuales innatos no es suficiente para que un sujeto se convierta en un asesino serial. Dicho de otra forma, la mera presencia de factores individuales no es capaz de crear que un sujeto abandone toda la humanidad que realmente le ofrece su condición de ser humano y que se aboque a ese mal, ¿no? Realmente a convertirse en ese cazador de hombres y de mujeres. Todo lo contrario, en este ámbito no podemos perder de vista el contexto social y su interacción con dichos factores, creándose así lo que denomina Echeverry en el año 2009 un complejo entramado de procesos recíprocos entre lo individual y lo social. Por lo que la incidencia de factores negativos durante la infancia, preadolescencia y la adolescencia es lo que con el tiempo va a generar un progresivo aislamiento social y la creación de fantasías violentas. En este punto vamos a destacar por qué es tan importante la familia y sobre todo el núcleo familiar, es decir, por qué tantos autores han destacado este ámbito como realmente el que puede favorecer la creación de un asesino serial.
Pues bien, tal y como advierte Pilar Abejón Castro, es muy relevante en la desviación social, es decir, la familia juega un papel sumamente destacado en el ámbito de la desviación, ya que se va a encargar, como esa principal instancia de control social informal, de cumplir el rol de control y de regulación de comportamientos y emociones, situándose así como institución nuclear. Asimismo, en este ámbito, en el ámbito de la familia, es donde los sujetos van a pasar la mayor parte del tiempo durante el desarrollo y de maduración de su personalidad. La familia junto con la escuela. Por lo tanto, qué duda cabe que destacamos la familia como principal institución de control social y, por tanto, la que mayor va a ofrecer esa explicación etiológica de la delincuencia. Asimismo, la agresividad es innata en el ser humano. La violencia, por el contrario, es fruto de la socialización y de la cultura, por lo que el control de esta violencia y su intensidad va a depender de muchísimos factores, siendo la familia uno de ellos y uno de los principales. El entorno social y familiar va a ser decisivo en la génesis de un asesino serial. ¿Por qué? Pues precisamente porque la familia es la que posee el poder principal de encauzar ese exceso de violencia en el menor y de conseguir que éste aprenda a controlarlo o a encauzarlo hacia otras vías mucho más prosociales y menos violentas. Y es por todo esto por lo que la comunidad científica atribuye las mayores culpas a un entorno familiar desadaptado, anómalo, inundado de maltrato, abusos, abandono, ausencia de algún progenitor, alcoholismo, drogadicción de padres, prostitución. Todos estos factores son los que supondrían un factor de riesgo decisivo en la formación de un asesino serial. Nuevamente, Abejón Castro, en el año 2005, destaca que cuando un asesino ha vivido entre malos tratos físicos o psicológicos durante largo tiempo, cuando sea adulto revivirá estos abusos padecidos, pero esta vez, en lugar de ostentar el papel de víctima, lo hará desde el rol de agresor, recreándose una y otra vez en cómo será su venganza. ¿La venganza sobre quién? En muchos casos, la venganza sobre sus padres, sobre sus progenitores. Por lo que si observamos las vidas y las infancias de muchos asesinos seriales, podemos encontrar la presencia de maltrato psicológico, físico y sexual prácticamente en la mayoría de ellos. Los investigadores, los estudiosos enfocados a este ámbito, han podido destacar varias circunstancias que podrían verse entrelazadas y que realmente podrían explicar la génesis del asesino serial. Sería la existencia de abusos físicos, psicológicos y sexuales durante la infancia del menor, la existencia de un modelado comportamental, lo que conocemos como aprendizaje vicario, donde los menores repetirían una y otra vez toda una serie de conductas que habrían percibido durante largo tiempo, ¿no? Realmente aprendiendo, tanto de forma directa como indirecta, que la violencia también es una forma legítima de solucionar los problemas y de conseguir lo que uno mismo desea. En tercer lugar, tendríamos la existencia de ciclos de violencia generacional, tal y como destaca Joel Norris. Y finalmente, algo que también ha ostentado suma importancia en este ámbito es la existencia de una crianza por parte, sobre todo, de la figura materna, gélida, distante y fría. Por lo que, según Rain, muchos asesinos seriales han sido víctimas de maltrato físico y abuso sexual en la infancia, han sido abandonados o han crecido en hogares descompuestos, o muchos de ellos han sido testigos de conflictos familiares de naturaleza sumamente grave, es decir, violencia en el hogar muy grave. Douglas, por su parte, destaca que como consecuencia de estas características en el hogar, estos sujetos van a desarrollar un apego deficiente hacia sus figuras paternas y maternas. ¿Qué ocurre con el apego? Si los menores no establecen lazos afectivos ni un apego normalizado frente a su madre y a su padre, es muy probable que no lleguen jamás a poder realmente
construir la empatía hacia otras personas. Por lo tanto, qué duda cabe que esto es un factor bastante importante en muchos delincuentes y sobre todo en los asesinos seriales. También destaca Douglas toda una serie de vivencias traumáticas donde estos menores han crecido rodeados por un mundo interior inundado de fantasías criminales y de pensamientos desviados. Vale, en este punto, por tanto, tenemos que hacernos tenemos que pensar lo siguiente, ¿no? Todo lo que hemos visto nos muestra que realmente es la esfera familiar y más concretamente las figuras paterna y materna las que van a ostentar una influencia determinante en la génesis de un asesino serial y en la construcción de su personalidad, por lo que a partir de ahora vamos a hablar de factores familiares en cuanto a estilos de socialización y educación parental. John Borkowski, el psicólogo John Borkowski, estableció 4 modelos educativos distintos, asignando diversas posibles características de personalidad que desarrollarían los menores en función de qué estilo de educación hayan emprendido sus progenitores. En primer lugar, tendríamos el estilo educativo dictatorial, protagonizado por padres distantes, fríos, severos, intransigentes y poco afectuosos, y como consecuencia, estos padres crearían niños retraídos, aislados socialmente, hostiles, agresivos y violentos, asociales y, como ya he comentado, con un apego anormal hacia ellos. En segundo lugar, el estilo educativo permisivo, compuesto por padres permisivos, muy indulgentes, incapaces de establecer límites en los menores, incapaces de diferenciarles el bien del mal y como consecuencia crearían niños con una fuerte impulsividad e inestabilidad emocional. En tercer lugar, destacaría un estilo educativo negligente, llevado a cabo por padres poco implicados e indiferentes en el bienestar de los menores. Como consecuencia, surgirían niños totalmente desapegados a nivel emocional hacia sus padres y, por tanto, la ausencia de empatía hacia el resto de personas. Debemos destacar que son estos 3 modelos educativos los que generarán en mayor medida que los menores crezcan y se desarrollen en un entorno que genere en ellos una aversión y un resentimiento hacia el mundo exterior, lo cual les hará adoptar con el tiempo y de forma paulatina conductas violentas y antisociales, no solamente contra aquellos que dirigieron este maltrato, sino además expandiéndolo hacia el resto de sociedad. Por último, quedaría un restante estilo educativo, que sería el autoritativo. Este realmente sería el más adecuado para la crianza de un menor, compuesto por padres afectivos y empáticos, pero firmes y estrictos, que intenten impulsar en la medida de lo posible la independencia del menor y una construcción completamente sana de su personalidad. Este estilo crearía niños empáticos, asertivos, prosociales e independientes. Aquí he querido redactar el cuadro inferior, que no todos los menores que crezcan con violencia en el hogar se van a convertir en asesinos seriales, esto es algo obvio, pero sí que es cierto que la violencia en el hogar normalmente copa todas las biografías de muchos asesinos seriales, por lo que debemos entenderlo como un factor de riesgo bastante importante y predominante. Seguimos con la siguiente pregunta. Ya hemos visto que la violencia en la infancia es un factor común en muchos asesinos en serie, pero ahora debemos realizar la siguiente cuestión. ¿Cómo influye la violencia sufrida en la infancia? Es decir, ¿cómo actúa sobre los sujetos para que acaben convirtiéndose en asesinos seriales? Pues bien, para que un sujeto acabe desarrollando una carrera criminal perpetuando asesinatos de forma serial, la violencia sufrida en la infancia va a ser crucial. En este punto, Joel Norris destaca en el año 90 que aquellos infantes que van a crecer rodeados de violencia, maltrato y abusos van a acabar confiando casi de forma innata en esta como principal recurso para solucionar cualquier tipo de conflicto. Y además este maltrato va a generar en ellos como consecuencia una escasa empatía hacia las demás personas. En el año 2014,
Jorge Jiménez Serrano destaca que los menores que crecen en un entorno social ineficaz van a acabar desarrollando distorsiones cognitivas, desamparo emocional, inexistencia de habilidades sociales, ausencia de empatía y ausencia de remordimientos. Finalmente, Ressler y Schatzman, en un estudio llevado a cabo en el año 2005, advierten que los menores, al obtener una inadecuada socialización por parte de la institución social más importante de llevar a cabo esta tarea, basada esta socialización en la violencia y en estilos afectivos fríos, negligentes, ausentes, agresivos, acabarán convirtiendo a estos sujetos, a estos menores, en futuros asesinos seriales. A ver, ¿cuáles son? Por ello, el menor va a recibir una falta de socialización, como ya he comentado, por parte del agente primario más relevante que podemos encontrar en el periodo de crecimiento y desarrollo de este, que es la familia. La ausencia de esa educación y la presencia normalmente de un padre ausente y de una madre, Aparicio también una mencionaba madre fría, que iban a violenta. pedir la detención de más policías, que en principio ellos consideraban que De una 4 madre personas fría no y hubieran podido violenta, hacer distante y esto que maltratadora, o incluso ambos a la par, coparían las biografías de muchos asesinos seriales. En este punto, los daños emocionales sufridos durante la infancia no se van a hacer patentes hasta que el sujeto llegue a la adolescencia o a la edad adulta. Esto ocurre porque durante la infancia y la preadolescencia, estos sujetos van a estar sumamente sometidos al yugo violento que ejercerán sus progenitores sobre ellos, por lo que no será hasta la adolescencia más tardía o la edad adulta cuando se encuentren más separados del hogar y de sus progenitores y por tanto den rienda suelta a todas sus fantasías criminales y por tanto comiencen su carrera criminal. Asimismo, el desarrollo psicológico anómalo que se produce en estos sujetos va a ocasionar la incapacidad de llevar a cabo habilidades sociales y sexuales adaptativas. A este respecto, Ressler y Schatzman, en el estudio llevado a cabo en el año 2005, descubrieron que de los asesinos seriales entrevistados, las 3/4 partes mostraron la existencia de experiencias sexuales antes de su adolescencia gracias. ¿Puedo hacer una y pregunta que habían más? tenido fantasías de agresión sexual entre los 12 Sí, y los 14 años. en estos días y con este recurrido que llega a esta hora de la noche. Vale. Una educación y socialización inadecuada con violencia física y psicológica podría llegar a generar que el menor acabase desarrollando una psicopatía, por lo cual nuevamente se torna sumamente relevante la violencia y la agresividad en el ámbito del hogar. Esta violencia creará en el sujeto un estado de embelesamiento y retraimiento social, desplazando el odio a sus progenitores hacia otros individuos. Esto también es sumamente relevante debido a que cuando se realizan distintos estudios sobre las carreras criminales de asesinos en serie y observamos que sus víctimas o la población victimal normalmente está compuesta por mujeres, en muchos casos podrían ser prostitutas, y paralelamente, cuando observamos sus infancias y vemos que está compuesta por una madre sumamente violenta, castradora, negligente, pues realmente podemos establecer ese nexo común y ver que efectivamente ese odio a su progenitora se estará desplazando hacia otras personas. En este caso, mujeres, refiriéndonos a este tipo de sujetos que cometen asesinatos y homicidios sobre esta población en concreto, y que, por tanto, estarían personificando a sus madres en cada mujer a la que estarían dando muerte. Como consecuencia, muchos sujetos van a comenzar matando y torturando animales. Primero, animales más pequeños para ir pasando poco a poco a animales mucho más grandes, como perros, gatos o caballos, etc. Esto lo llevarán a cabo para proyectar el odio a sus padres hacia seres más débiles y también para ejercer este ensayo-error antes de comenzar a dar caza a lo que realmente él desearía
hacerlo, que sería otros seres humanos. Por lo que ya hemos visto que realmente es la familia lo que más influye en la génesis de un asesino serial. Hemos visto cómo influye la violencia en este ámbito en la génesis de un asesino en serie, pero ahora tenemos que realizarnos la siguiente pregunta, y es que ¿siguen ambos progenitores roles idénticos de crianza y comportamiento como factor de riesgo en el crecimiento y desarrollo anómalo y violento de un menor, o por el contrario, cada uno de ellos se suscribiría a un papel distinto que de forma desigual estarían influenciando a los menores? Pues bien, si comenzamos por la figura materna, debemos destacar que Ressler y Satzman, durante varias entrevistas a asesinos seriales, consiguieron hallar un factor de riesgo común en muchos de estos sujetos, y es que sus estudios mostraron que las infancias de estos individuos estaban plagadas de figuras maternas que durante los primeros 7 años de vida de los menores habían ejercido sobre ellos violencia física, psicológica, sexual, habían abusado de ellos o incluso los habían maltratado. Por lo que durante este periodo pueril, los menores van a aprender a amar, a establecer lazos emocionales, a mostrarse empáticos hacia las demás personas. Doctora García Martí quedó congelada. ¿Nos escucha, doctora Martí? Doctora Martí, ¿nos escucha? Buenas tardes, Claudio. No, aparentemente tuvo un problemita la doctora. Bueno, les pedimos a todos, por favor, un poco de paciencia, eh, que la doctora se está volviendo a conectar. Bueno, mientras tanto les comentamos que tenemos este impasse hasta que la doctora se vuelva a conectar. El tema de los certificados, pueden ver en la bandeja de chat que están los medios existentes para poder... doctora, ¿me escucha? Sí, parece que he tenido un problema con la conexión de red y bueno, porque tengo a mi compañero justo en la habitación de al lado y me lo ha podido comunicar, si no ya aquí habría seguido hablando sin darme ni cuenta, así que... Bueno, no se haga problema, le estuvimos haciendo un poco de relleno hasta que se volviera a Vale, conectar. Bueno, la dejamos que continúe, ¿eh? perfecto, muchas gracias. Bueno, espero que la conexión no me vuelva a causar esta mala pasada, pero bueno, voy a continuar. Nos habíamos quedado con la importancia que presenta la figura materna en la génesis de un asesino serial, por lo que entendemos a la madre como principal catalizador de carencias afectivas y dificultades para desarrollar conductas empáticas. En este punto, ambos autores, Ressler y Satzman, en este estudio del año 2005,
establecieron una clasificación de circunstancias donde la madre podría ejercer una influencia sumamente relevante en el origen de un asesino serial. En primer lugar, tendríamos la existencia de madres distantes, frías, controladoras, dominantes o negligentes, castradoras. En segundo lugar, la presencia de madres sumamente sobreprotectoras, creando así con los menores un binomio y una relación anómala que duraría hasta la edad adulta de estos. En tercer lugar, madres que exhiben conductas sexualizadas, que despiertan el interés sexual en sus hijos, así como mujeres que ocupan puestos laborales en el seno de la prostitución. Serían factores sumamente relacionados con la motivación criminal de los asesinos seriales, así como de sus desviaciones a nivel sexual. Finalmente tendríamos la existencia de madres diagnosticadas de algún trastorno o enfermedad mental o con largos historiales de abuso de sustancias. Pincus y Lewis, en el año 2001, llegan incluso a afirmar que el maltrato infantil protagonizado por una madre podría incluso comenzar en el útero materno. O sea, realmente imaginemos cuál es la envergadura de la influencia que puede ejercer la madre en la génesis de un asesino serial, ya que solamente desde la etapa del embarazo podría incluso crearse esta influencia sobre este sujeto, sobre todo madres que consumen sustancias tóxicas o incluso en casos donde se lleva a cabo violencia de género, donde el progenitor, en este caso el padre, al golpear a la madre podría incluso causar lesiones cerebrales o de cualquier tipo al menor. Por su parte, la figura paterna también ostenta una importancia bastante acentuada. En este punto, las figuras paternas de estos sujetos parecen también ostentar una influencia, no obstante, presentan patrones de comportamiento sumamente distintos al que muestran las madres, ya que Ressler y Schatzman dividieron a los padres en función de si estos estaban ausentes o presentes. Un padre ausente sería plenamente incapaz de ejercer una crianza efectiva y proactiva sobre los menores, mientras que un padre presente pero sumamente violento inculcaría tanto de forma directa como indirecta modelos de conducta violentos, agresivos, que en un futuro generaría que existiesen mayores factores de riesgo para generar un asesino serial. En este aspecto, una figura paterna violenta podría socializar al infante de forma que éste creyese que la agresividad deviene la única forma legítima para solucionar los conflictos y para obtener lo que él desea. Asimismo, la existencia de sentimientos de impotencia también surgiría en los sujetos al no ser capaces de desafiar la autoridad de estos padres violentos, y es lo que efectivamente generaría que muchos asesinos seriales actúen buscando satisfacer diversas fantasías de poder, control, dominación, etcétera, todo aquello que no pudieron hacer en el hogar, sobre todo frente a sus figuras paternas. También se han destacado ciertos rasgos de personalidad propios de muchos asesinos en serie, sobre todo psicópatas, esa manipulación extrema, esa mentira patológica que podrían obtener su inicio desde la infancia de estos sujetos, de estos menores, cuando utilizarían estos mecanismos para evitar los duros castigos que ejercerían sus padres violentos sobre ellos. Vale. Por lo tanto, vemos que, o podemos destacar, que la influencia paterna poseería un mayor rol, sobre todo en los sujetos varones, aquellos que se identificarían con la figura paterna, sobre todo esta violenta, imitando conductas agresivas y violentas protagonizadas por los padres sobre sus madres. Ya veremos más adelante, cuando exponga el estudio realizado por mí misma, que este también será un factor de riesgo importante para la creación de futuros asesinos seriales.
también influye en que muchos sujetos acaben convirtiéndose en misóginos y que dirijan precisamente su carrera criminal sobre una población de víctimas compuesta por mujeres. Robert Ressler, en el año 2010, destaca que la infancia de muchos asesinos seriales se encuentra copada del mismo esquema, una figura paterna ausente y la presencia de una madre fría, dominante o distante. Por lo que seguimos nuevamente hablando, ¿no? ¿De qué forma influyen los progenitores? Pues bien, el haber sufrido malos tratos en el hogar y el haber poseído una infancia traumática se va a convertir en uno de los principales factores de riesgo que va a generar la existencia de un asesino serial. Y asimismo, Ressler, Burgess y Douglas, en una investigación llevada a cabo en el año 88 sobre asesinos seriales, advierten que una infancia nociva y dañina podría llegar a generar en el sujeto toda una serie de fantasías de poder, control y dominación que finalmente acabará plasmando sobre el resto de la sociedad, matando sin compasión y cazando a todo tipo de hombres y de mujeres. Sea como fuere, los dos factores que más influyen en la génesis de un asesino serial van a ser los paternofiliales, por lo que en este punto no deben surgirnos dudas sobre qué papel ostentan. Y ¿qué rol ejercen ambos, tanto padre como madre? Pues bien, se señala la presencia de un padre ausente y una figura materna fría, dominante o distante. Tal y como he comentado anteriormente, lo mencionaré más adelante cuando aborde de lleno la investigación llevada a cabo por mí misma, pero sí que es cierto que este patrón se encuentra bastante presente en muchas infancias de muchos asesinos seriales. Nuevamente, seguimos con la misma pregunta, ¿no? Es decir, ¿ejercen ambos la misma influencia? Dicho de otra forma, ambos progenitores, ostentando cada uno un rol de crianza totalmente distinto, ¿influyen de igual forma en la creación de un asesino serial? ¿O por el contrario es uno de ellos el que mayor influencia ejercería en la génesis de estos sujetos? Pues bien, Freddy Ostrowski Solís, en el año 2008, destaca que es la relación materno-filial, es decir, madre e hijo, la que constituye un papel clave en la adopción de la violencia extrema por parte de los asesinos seriales. Ressler y Schatzman, por su parte, destacan que la figura más relevante en la etapa pueril de un sujeto, es decir, en su infancia, va a ser su propia madre. Si esta figura materna se muestra distante y sin apego emocional hacia el menor, generará que éste acabe desarrollando conductas violentas. En este punto, diversas investigaciones sobre asesinos seriales van a demostrar que es la madre la que más influye en la construcción de la motivación criminal y asimismo, tal y como hemos mencionado anteriormente, es la que más se asocia a la existencia y desarrollo de trastornos de la conducta sexual. Pero claro, obviamente en esta ponencia hemos venido a hacernos preguntas, así que surge una nueva. ¿A qué se debe esto? Es decir, ¿por qué la madre es la figura más importante en la vida de un sujeto y sobre todo en la vida o la infancia de un futuro asesino serial? Pues bien, el menor destaca por una necesidad durante sus primeros años de vida de conectar emocional y físicamente con su madre para así poder construir una arquitectura cerebral y neuronal, así como desarrollar una personalidad sana. Durante esta etapa deviene imprescindible que las personas posean una relación sana emocional y un contacto físico adecuado con sus madres. Asimismo, Donald Woods Winnicott, psiquiatra, pediatra y psicoanalista, destaca que el crecer en un hogar positivo junto con una madre que muestre al menor preocupación e interés por él, que contribuya a desarrollar una empatía y un sentido de la culpa normalizados, será la que efectivamente genere la creación de un menor totalmente prosocial y normalizado dentro de una comunidad y dentro de ese desarrollo del menor.
Asimismo, este mismo sujeto, Winnicott, en el año 84, destaca que durante el primer año de vida del sujeto, madre e hijo van a ser un mismo ser. Esto desde el ámbito del psicoanálisis. Por ello es por lo que destacamos esta importancia sobreañadida de la madre sobre la vida de un menor y sobre la infancia de un futuro asesino serial. Asimismo, tanto para una niña como para un niño, la madre va a ser el primer objeto de amor. Vacíos afectivos en las relaciones materno-filiales provocarían, sobre todo durante los 3 primeros años de vida del infante, conllevarían secuelas en el menor y secuelas en su desarrollo psicosocial, por lo que el menor acabaría creciendo de forma aislada y reprimida, dado que no habría sido capaz de construir una socialización adecuada con el mundo exterior, por lo que crecería efectivamente aislado socialmente y inundándose de fantasías criminales y sexuales desviadas. Seguidamente destacamos que la deprivación de cuidados maternos podría conllevar al desarrollo de psicopatologías y carencias afectivas, también muy desarrolladas, con el origen de los asesinos en serie. La dependencia psicológica del menor hacia su madre también es sumamente relevante, ya que comenzará incluso desde el mismo embarazo, se extenderá por la infancia, la preadolescencia, la adolescencia y se prolongará incluso hasta la edad adulta, por lo que nuevamente debemos recalcar que es por todo esto que la madre ostenta un papel sumamente destacable en la génesis de estos sujetos. Asimismo, también podríamos hablar de algo sumamente importante, tal y como destaca Dor en el año 95, y es que el menor se podría encontrar ante 2 ideas distintas de madre. La virgen, la madre virgen, que él entendería como una madre angelical, una madre buena e impoluta, o la puta, es decir, una madre sexuada que se hallará sucia por el deseo. Ambas representaciones influirían de forma sumamente y diametralmente distinta en cómo el sujeto verá el mundo que le rodea y le despertará o no las ansias de transgredir las normas sociales y morales, en este caso de forma serial. Por lo que tendríamos que Fox y Levin, en el año 2015, sostienen que cuando un asesino ataca a las prostitutas, realmente está actuando bajo un sentimiento de hostilidad que va a tener sobre su propia madre, a la cual ve como una puta. Es decir, en el caso de que la madre sea vista de forma lasciva, ¿no? Como hemos dicho, de forma puta, dicho de forma clara, ello podría generar que el menor no establezca ningún tipo de alianza con ella, sino todo lo contrario. En lugar de identificarse con ella, se crearía una situación de ambivalencia hacia ella, es decir, una relación de amor-odio entre madre e hijo, lo cual generará que en el futuro acabe cometiendo asesinatos seriales contra mujeres que le recuerden a ella. En este punto, aquellos sujetos que matan a mujeres que le recuerdan a ella, lo que está realmente haciendo es matar a su madre cada vez que da muerte a una nueva mujer. Por lo tanto, qué duda cabe que sería la madre la principal influencia en la creación de ese sujeto como un futuro asesino en serie. Y bien, una vez visto todo esto, me encantaría poder hablar un poco del estudio de casos que he realizado yo misma para la elaboración del trabajo de fin de máster que he comentado anteriormente al inicio de la ponencia. Y bien, realmente para intentar descubrir cuál es la influencia materna en la etiología de un asesino serial, utilicé o busqué una muestra de asesinos y asesinas en serie compuesta por un total de 150 individuos, 100 hombres y 50 mujeres. Estudié y estudié y estudié. Es cierto que me encontré con muchísimas dificultades, lo que he comentado anteriormente. La información científica está sumamente dispersa. En España no hay muchos datos, por lo que tenemos que recurrir a datos de Latinoamérica, asesinos en serie de Latinoamérica, de Estados Unidos, etcétera. Pero aún así pude encontrar lo siguiente. Tal y como veis en el gráfico de sector de la parte izquierda,
En el estudio de varones asesinos en serie, de la muestra de 100 varones, encontré que 32 habían tenido infancias monstruosas, principalmente compuestas por la presencia de una madre violenta, una madre agresiva, castradora, dominante o bien fría y ausente, que había mantenido con ella una relación anormal, o bien una madre que había presentado trastornos mentales, enfermedades mentales, etc. En el gráfico de la derecha, en cuanto al estudio de mujeres asesinas en serie, de 50 mujeres encontré un total de 9 de ellas que habían poseído una infancia sumamente difícil, plagada sobre todo por la presencia de una madre fría y distante. Por lo tanto, una vez observada la infancia de este total de 41 asesinos seriales, pude establecer una clasificación de ciertas circunstancias protagonizadas por la madre y una protagonizada por el padre, que realmente se encontrarían relacionadas con la formación de los asesinos seriales. Y sería la siguiente clasificación. En primer lugar, la existencia en sus infancias de una madre violenta y o dominante o castrante. En segundo lugar, la existencia de una madre ausente o fría y distante. En tercer lugar, una relación materno-filial anormal, que ya hablaremos más adelante. En cuarto lugar, una violencia paterna dirigida hacia la madre, que ya hemos comentado que también influye a la hora de crear esa misoginia en los asesinos seriales. Y en quinto y último lugar, la presencia de una madre con trastorno mental. Por lo que estos son los asesinos seriales que pude encontrar. Muchísimos de ellos os van a sonar, son más que conocidos y nunca viene de más recordar que estas personas tuvieron unas infancias sumamente difíciles y probablemente fue esto lo que pudo ocasionar que se convirtiesen en asesinos seriales. En un primer momento destacaríamos la presencia de una figura materna violenta y o dominante castrante. En esta categoría encontré un total de 12 asesinos en serie, perdón, 11 asesinos en serie y dos asesinas en serie, los cuales entre todos habían presentado infancias plagadas por una violencia extrema por parte de sus figuras maternas y en muchos casos también por la ausencia de una figura paterna que pudiese efectivamente llevar a cabo ese rol de crianza normalizado y así al menos intentar contrarrestar la magna influencia que estaba ejerciendo la madre sobre ellos. Cabe destacar que muchos de estos sujetos, de 12, un total de 9, enfocaron sus carreras criminales sobre una población victimal bastante destacable, y es que todos eran mujeres. La gran mayoría de estos asesinos mataron a aquellas mujeres que se parecían a sus madres o que guardaban algún tipo de relación con ellas, que presentaban semejanzas psicológicas o físicas con ellas, y el objetivo precisamente era, debido a que existe, como hemos mencionado, esa ambivalencia amor-odio, es decir, aman a sus madres pero a la vez la odian, por lo que desean matarlas pero no pueden. Entonces, ¿cómo lo hacen? Matan una y otra vez a sus madres cada vez que dan muerte a todas las víctimas que copan sus largos historiales delictivos. Cabe destacar que de estos 9 sujetos son 2, en concreto Edmund Kemper y Henry Lee Lucas, los que finalmente acabaron matando a sus propias madres. En segundo lugar, la ausencia materna o presencia de una madre distante y fría también pude observar que ejercía una influencia bastante notable. Aquí nuevamente se sitúan 12 sujetos, en total 7 hombres y 5 mujeres. Como podemos ver, en esta categoría es donde más se encontrarían asesinas en serie, por lo tanto vemos que ellas se ven influenciadas sobre todo por la existencia de una madre distinta, fría, sumamente desapegada, que no ejerce amor que no ofrece amor sobre ellas, etcétera, al igual que sobre los varones, claro está. Sus carreras criminales también se encuentran dirigidas sobre una población bastante clara, suelen ser de 12, 8
fueron mujeres que también se asemejaban a sus madres o representaban aquello que para ellos significaban sus figuras maternas. De estos 8 sujetos, vemos que 2, en concreto Belma Barfield y Gesh Margaret Gottfried, fueron las 2 que finalmente acabaron dando muerte a sus propias madres. En tercer lugar, una relación materno-filial anormal también podría influir en la génesis de un asesino serial. Aquí, como podéis ver, conocéis a bastantes, a Ted Bundy, a Ed Gein, a Chikatilo, por lo que estos sujetos presentaron en su infancia una relación un tanto anormal con sus madres, o bien mantenían una relación con un apego demasiado anormal hacia ellas, bien estaban demasiado unidos hacia ellas y no eran capaces de crear su propia independencia, o bien sus madres habían influido de alguna forma sobre ellos, pero sin ejercer la violencia o la agresividad. Como podéis ver, de todos estos, 5 sujetos fueron los que enfocaron sus carreras criminales sobre mujeres, también sobre aquellas mujeres que o bien se parecían a sus madres o bien las representaban a ellas física o psicológicamente. En el caso de Ed Gein lo hizo porque su madre desde el más allá se lo ordenaba, etcétera. De ellos, solamente uno, Campos Elías Delgado, acabó dando muerte a su propia madre y lo hizo, según él, porque quería romper ese vínculo que tenían madre e hijo. Es decir, él era incapaz de tener una vida independiente debido a que la madre era sobreprotectora sobre él y como consecuencia la mató para salir de ese yugo. En cuarto lugar, esta sería la categoría donde el padre podría influir, pero aún así la madre también ostenta una principal influencia y sería la existencia de violencia por parte de sus padres hacia sus madres y demás miembros de la familia. Aquí, como veis, tendríamos también 8 sujetos. Sí es cierto que de estos 8, solamente 3 acabaron matando como consecuencia de ello, es decir, acabarán matando a otras mujeres debido a la misoginia que creó el haber observado desde pequeños cómo el padre ejercía control, dominación absoluto sobre sus madres y por lo tanto ellos siguieron estos mismos patrones de conducta matando a mujeres o a niños, en el caso de niñas, en el caso de Peter Kürten, precisamente con el objetivo de obtener ese mismo control, ese mismo poder y dominación sobre sus víctimas. Finalmente destacaría la última categoría, que sería la presencia de trastornos mentales en sus madres. Aquí el asesino que más conoceréis será Richard Chase. No obstante, esta categoría es la que menos se relaciona con la creación de asesinos en serie y con sus posteriores carreras criminales, ya que, como podéis ver, de 41 asesinos, solamente 2 presentaron esta circunstancia. Por lo que, a modo de recapitulación, podemos ver que la diferencia entre la génesis de asesinos seriales y de asesinas seriales es bastante distinta y diferente en función a la influencia materna. En el caso de la existencia de una madre violenta, de una madre muy dominante, castrante y muy agresiva, encontramos la existencia de 10 asesinos en serie y de 2 asesinas en serie. También debemos destacar, como lo hemos hecho anteriormente, que esta es la que más se relacionaría con las futuras carreras criminales de estos sujetos, que matarían a mujeres como consecuencia de ese odio y de ese resentimiento que tendrían sobre sus madres, personificando a sus víctimas y poniéndoles siempre la cara de sus progenitoras. En cuanto a la influencia de una madre fría, ausente, distante, destacaría una cierta paridad entre hombres y mujeres, 7 hombres frente a 5 mujeres,
y esta destacaría como la influencia materna que más podríamos encontrar en los casos de las asesinas en serie, ya que, como podéis ver, en el resto de categorías están muy poco representadas o prácticamente no lo están, como es en la siguiente categoría, relación materno-filial anormal. En este caso solamente existen 7 sujetos que mostraron una relación bastante anómala con sus madres, lo cual podría haberles empujado posteriormente a cometer asesinatos de forma serial. En cuarto lugar, la existencia de violencias del padre sobre la madre destacaría un total de 7 varones y una mujer. En este punto vemos nuevamente cómo la mujer está bastante poco representada. Finalmente, la existencia de una madre con esquizofrenia, con cualquier tipo de trastorno mental, encontraría la existencia de un asesino y una asesina, por lo cual vemos que esta sería realmente la categoría que menos podría influir en la génesis de un asesino serial. Por lo que, una vez visto todo esto, deberemos destacar, más o menos como forma de conclusión de esta ponencia, lo siguiente. Si queremos responder a la pregunta que hemos realizado al inicio de esta conferencia, asesino serial, ¿se nace o se hace? O mejor dicho, asesino serial, ¿se nace o lo hacen? Pues bien, para que un sujeto se convierta en un asesino serial, va a necesitar una predisposición de índole psicológica, social y o biológica, ya que el mero padecimiento de disfunciones cerebrales no va a ser imperativo ni categórico para que un sujeto comience a matar de forma serial. Por lo que, tal y como advierte Hickey en el año 96, la mera predisposición de carácter biológica, psicológica o social no es suficiente para que se cree un asesino serial. Por el contrario, va a ser necesario la presencia de distintos acontecimientos traumáticos durante la infancia de estos sujetos para que acaben convirtiéndose en futuros asesinos seriales. Por su parte, Dutton y Hart, en el año 92, advierten que aquellos individuos que han presentado abusos infantiles o negligencia por parte de los progenitores, ya sea por la madre o por el padre, van a poseer una mayor probabilidad de convertirse en asesinos seriales. Esto es, un sujeto para convertirse en asesino serial necesitaría, en muchos casos, una predisposición de índole psicológica, social y o biológica, pero realmente serán los eventos traumáticos durante su infancia, principalmente una crianza abusiva, agresiva, negligente, fría, distante, etcétera, lo que actuará como detonante para que éste acabe poco a poco aislándose socialmente del mundo y creciendo arropado por las fantasías criminales que va a ir poco a poco gestando en su interior. Por lo que, si queremos realmente entender cómo surgiría un asesino serial, visto siempre desde el punto de que sea la crianza y la influencia materna las que ostentasen un papel principal, sería la siguiente, es decir, un menor, un niño, crece desatendido, víctima de negligencia o víctima de malos tratos físicos, psicológicos, sexuales durante toda su infancia, no siendo capaz en ningún momento de emplear sistemas defensivos adecuados. La consecuencia de ello es que este menor va a crecer envuelto en una situación de tensión constante, de ansiedad, de estrés, que poco a poco le irá dirigiendo a un aislamiento social, es decir, a un ostracismo autoimpuesto, que es conforme lo llamo yo. En el seno de este ostracismo, este individuo acabará percibiendo su entorno como un terreno hostil, es decir, como un terreno peligroso, por lo que poco a poco irá protegiéndose en ese aislamiento e irá, como he dicho anteriormente, arropándose con toda esa serie de fantasías criminales que poco a poco irán orientando sus deseos de dar muerte a todo ser vivo. Primero a animales, es decir, seres más débiles que él, para posteriormente acabar dando caza a otros hombres y a otras mujeres.
por lo que son las madres las que ejercen una influencia innegable en la vida y carrera criminal de los asesinos seriales. Y antes de terminar esta ponencia, me encantaría poder citar dos frases que dentro de esa temática tienen una fuerza arrolladora con respecto a la influencia materna. La primera frase es un proverbio africano y es que el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto quemará la aldea para poder sentir su calor. Y en segundo lugar, una frase surgida en Psicosis por Norman Bates, es que el mejor amigo de un chico siempre será su madre. Y muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta ponencia. En esta diapositiva les he dejado los correos electrónicos por si tienen alguna duda, por si quisiesen contactar conmigo para aclarar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de tema relacionado a este ámbito. Y bueno, ahí les he dejado mi contacto personal y el contacto del proyecto que estoy llevando a cabo junto con un colega y amigo también criminólogo, que es el de Crimieduca. Así que muchísimas gracias y espero, si alguien quiere realizar alguna cuestión, pues espero impacientemente poder contestarlas.